Primera de Juan 5, en los versículos 16 y 17, nos presenta uno de los textos más complicados que tenemos en la Biblia. Dice lo siguiente: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué quiso decir Juan en estos versículos? ¿Cuál es el pecado que no lleva a la muerte y cuál es el pecado que sí lleva a la muerte? Vamos a hablar un poquito sobre este tema en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. Como había mencionado, estos dos versículos en Primera de Juan han presentado muchos conflictos a lo largo de la historia, de la interpretación bíblica. Y vamos a ver hoy cuáles han sido algunos puntos de vista que se tiene sobre este versículo. Primero, Juan nos dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. En este caso específicamente, Pablo está hablando de aquellos pecados en los cuales como cristianos, por la debilidad de nuestra naturaleza, podemos caer. Obviamente son pecados que no nos van a llevar a la muerte, porque si somos cristianos tendremos siempre el Espíritu de Dios que nos va a llevar a arrepentirnos, a pedir perdón. Entonces en ese caso Juan pide que intercedamos los unos por los otros para que Dios conceda el arrepentimiento necesario. Entonces, al ser cristianos, estos pecados que son caídas por la debilidad de nuestra naturaleza son pecados que no llevan a la muerte. Pero después Juan también menciona que existiría el caso de que se cometa un pecado que sí lleva a la muerte. Este es un pasaje complicado. ¿A qué se refiere Juan con el pecado que sí lleva a la muerte? Existen aquellos intérpretes que dicen que tal vez se refiere al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, del que Jesús dijo que era un pecado imperdonable. Para saber un poco más sobre el tema de la blasfemia sobre el Espíritu Santo, les voy a dejar un video que pueden consultar también. Hay otros intérpretes que dicen más bien que se refiere a ciertos pecados de cristianos en donde Dios, como de alguna forma de justicia o de castigo, ha ocasionado la muerte. Y para esto citan el caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira, quien al pecar y mentir al Espíritu Santo sobre el valor en el cual vendieron ese terreno, esto está en el libro de los Hechos, Dios en ese momento mismo les ocasionó la muerte. Entonces, muchos creen también que se trata de pecados de esa forma, en donde Dios como castigo, como justicia, ejecuta la muerte sobre ciertas personas, entonces refiriéndose a la muerte física. Sin embargo, yo creo que estas dos perspectivas son bastante difíciles de encontrar eso en el texto. Y yo creo más bien lo siguiente. Nosotros sabemos que todo pecado en realidad lleva a la muerte. Si no somos cristianos, si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, todo pecado lleva a la muerte, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el apóstol Juan aquí se estaría refiriendo a pecados de aquellas personas que no son cristianas. Por eso, en este caso, Juan dice: no pido que se ore, porque más que orar para que Dios conceda el perdón, sería de orar más bien para que esa persona conozca a Jesús como Señor y Salvador y así sus pecados tengan perdón. Porque si son personas que no tienen a Jesús, sus pecados obviamente les llevan a la muerte. En este caso estoy yo hablando de muerte espiritual,
no necesariamente de la muerte física, porque a la final todos vamos a experimentar la muerte física. Más bien pienso que se trata de la muerte espiritual. También, ¿por qué? Porque aquí hay un contraste. Cuando habla del pecado que no lleva a la muerte, dice Juan, ore por él y Dios le dará vida. Aquí no está refiriéndose necesariamente a la vida física, porque ya tenemos todos esta vida física. Más bien se está refiriendo a la vida eterna. Entonces, cuando dice que el pecado que sí lleva a la muerte, el contraste debería ser que se refiere a la muerte espiritual. Entonces, se está refiriendo de pecados de no cristianos o también de personas que están en la iglesia y que han pecado tantas veces, repetidamente, y se ha orado por ellos, se ha intercedido por ellos en muchas ocasiones, pero las personas persisten en su pecado, mostrando así que en realidad no tienen a Jesús en su corazón. Entonces por eso Juan dice, yo no pido que se ore, porque lo que la persona necesita es antes conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Eso para mí es una perspectiva más adecuada sobre a lo que Juan se está refiriendo en este texto. Ahora, hay otra cosa importante para mencionar también, que es el contexto en el que Juan escribe. Juan escribe a una iglesia de donde habían nacido ciertos falsos profetas, falsos maestros. En 1 de Juan 2:19 lo dice, aunque salieron de nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y en otros textos nos enseña que el pecado de estos falsos maestros era el de negar precisamente a Jesús, negar que Jesús vino en carne, es decir, negar verdades centrales del Evangelio. Obviamente este pecado también les traería la muerte eterna, si ellos no se arrepentían, obviamente, y confesaban a Jesús como el Señor, el Salvador de su vida. Entonces, por eso es que pienso que podemos hablar también de personas que están en la iglesia, pero al persistir en su actitud pecaminosa están también negando a Jesús, negando el Evangelio. Entonces, ese sí es un pecado que lleva a la muerte. Entonces, mi perspectiva es más bien de que se refiere a la muerte espiritual, porque al final la muerte física, como consecuencia del pecado, lo vamos a experimentar todos, algunos antes, algunos después, pero todos experimentaremos la muerte física en algún momento. Bien, pero como en este y en muchos textos en la Biblia hay que reconocer que no tengo la última palabra, nadie tiene la última palabra, son textos un poco complicados que es difícil regresar tanto al contexto original en el que se escribió para saber cuál fue precisamente el pensamiento de Juan al escribir estos textos. Pero básicamente estos son los posibles puntos de vista. Díganme ustedes qué piensan, si conocen otra explicación de estos versículos, pueden dejarme en los comentarios. Yo solo les comparto un poquito de lo que yo pienso. Gracias, como siempre, por estar pendientes de estos videos. Recuerden que tenemos muchas series de videos, de estudios sobre Romanos, sobre otros libros de la Biblia. Para eso ustedes pueden suscribirse al canal. Solo denle clic donde dice suscribirse, denle clic en la campanita, así YouTube les va a mandar una notificación cuando haya un video nuevo. Recuerden seguirme en las redes sociales como Cibersaulo, en Facebook, Twitter, Instagram. También les dejo en la descripción enlaces donde están mis libros en Amazon, que como siempre les digo me pueden ayudar mucho adquiriendo estos libros. Les dejo mi cuenta de Patreon también, donde pueden ayudarme compartiendo estos videos en sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Y bien, conmigo eso es todo. Les voy a dejar aquí para finalizar unos 2 videos que puede ser de interés para ustedes. Les dejo también un enlace aquí abajo donde pueden suscribirse al canal. Y gracias por mirar los videos. Que el Señor les bendiga.